Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 8. Para ello vamos a pedir la bendición de Dios en oración. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo por todas las bondades que nos otorgas. Pedimos en este momento que derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros y que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo sea nuestro guía y podamos aprender muchas cosas positivas para nuestra vida y para nuestra fortaleza espiritual. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 8 de Jeremías es la continuación del tema que se ha tratado en el capítulo 7, el famoso discurso del templo, donde el profeta que estaba a la entrada del santuario estaba siendo pregonero del mensaje de advertencia de parte del Señor. La calamidad que vendrá se debe a la necedad y rebeldía de su pueblo. Era costumbre de los asirios profanar las tumbas de los muertos, que es la descripción de los versículos 1 al 3. Leamos. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán de su sepulcro los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a los cuales amaron y sirvieron, en pos de los cuales anduvieron, a los cuales consultaron y ante los cuales se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que queda de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que quedan, dice Jehová de los ejércitos. Recordemos que el capítulo anterior nos refiere de una gran matanza, y ahora al parecer los muertos no se les va a dejar tranquilos, sus cadáveres son desenterrados. Especialmente se refiere a la tumba de los reyes o gobernantes de la nación en busca de joyas y artículos preciosos. Lo interesante que este acto cruel y desagradable, el Señor lo usa para confrontar al pueblo con su idolatría. Los esparcirá al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. Es decir, quedarán exhibidos para que sean una lección de ver la inutilidad de adorar los dioses falsos o hacer del sol o la luna objetos de adoración, pues ellos son testigos mudos que nada pueden hacer por ellos. Prefirieron adorar estos elementos que adorar al verdadero Dios. Miren lo que nos dice Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, ante la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban el sol postrándose hacia el oriente. Estos dioses falsos, esta adoración al sol, a la luna, a las estrellas, no pueden hacer nada por ellos, y cuando llegue el día de la matanza, el día en que en el valle de Hinnom se convierta en el valle de la matanza, la gente preferirá la muerte que ser esparcidos por toda la tierra. Ante la sentencia pronunciada por Jehová de los ejércitos, el verdadero comandante del cielo, el verdadero dueño de todas las cosas, el que tiene el poder para levantar a los muertos, es al que debieron adorar, consultar y rendir su vida. Entonces el Señor les echa en cara su torpe y desvergonzada impenitencia. Este es el tema de los versículos 4 al 7. Aquí tenemos algunas cosas interesantes. Leamos el versículo 4. ¿Les dirás a sí mismo que así ha dicho Jehová, el que cae y no se levanta? ¿El que se desvía no vuelve al camino? Dios nos confronta con el sentido natural de las personas que caen o que están perdidas. Si uno se tropieza y cae, pues el instinto natural es pararse y seguir el camino.
Si uno va perdido, pues se devuelve a encontrar la senda que lo llevará finalmente a su destino. Pero, ¿hacemos lo mismo en la parte espiritual? En lo que tiene que ver con lo espiritual, nos cuesta levantarnos porque le creemos al enemigo que no hay esperanza o simplemente nos resignamos a quedarnos allí. Y si vamos por el camino equivocado, pues no queremos cambiar. Eso nos demuestra nuestra naturaleza humana de aferrarnos al pecado y despreciar la vida. Esta es la confrontación que hace el Señor. Si lo natural es levantarse, si lo natural es devolverse del camino errado, leamos el versículo 5. ¿Por qué es que este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volver? Este pueblo no quiere volver, no quiere hacer el bien, no quiere reconocer su rebeldía, no se quiere arrepentir, no quiere reconocer su maldad. Son como caballos sin control. Esa es la descripción de una rebeldía abierta contra Dios. Versículo 6. Escuché con atención, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que se lanza con ímpetu a la batalla. Dios quiere salvarnos, pero ellos no quieren ser salvados. Esa pregunta nos llega a nosotros. ¿Por qué somos tan rebeldes? ¿Por qué tomamos el camino más difícil? Es mejor reconocer la bondad de Dios y aceptar su dirección. Sigamos con el versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Entonces el Señor toma una figura interesante para destacar la necedad de este pueblo, la migración de las aves. Ellas conocían que no eran propias de su tierra, que estas aves migran según las estaciones del África en un tiempo determinado. Estas aves son muy exactas en su tiempo de migración. Cuando va llegando el invierno, saben que deben migrar. Pero este pueblo ve las evidencias, las señales de lo que vendrá. Se hace evidente, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Dios nos ha dado suficientes señales anunciadoras de lo que vendrá. Nos ha dado suficiente información de los acontecimientos que están ocurriendo y que anuncian el tiempo de su venida. Pero algunos no estamos prestando atención a las advertencias divinas. Por eso es que la venida de Jesús tomará a algunos por sorpresa, porque no prestaron atención a las señales de advertencia. Elena de White toma este pasaje para referirse a que muchos sacrifican su vida por amor a las riquezas. Ella dice, la golondrina y la cigüeña observan los cambios de las estaciones, emigran de un país a otro para encontrar un clima adecuado a su conveniencia y bienestar, tal como el Señor lo dispuso. Pero el pueblo de Dios sacrifica la vida y la salud para complacer el apetito. Su deseo de acumular riqueza hace que se olvide del dador de todas las bendiciones. Abusa de su salud y usa sus facultades, las facultades que Dios le dio, para llevar a cabo sus ambiciosos propósitos que no están santificados. Continuamente sufre de dolores corporales y de inquietud mental, porque está decidido a proseguir con sus prácticas y hábitos equivocados. No quiere razonar de causa a efecto y debido a su ignorancia sacrifica la salud, la paz y la felicidad. Esto lo encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1176. Entonces ahora Dios hace una acusación severa contra los líderes religiosos, los sacerdotes y los profetas de Jerusalén. Versículos 8 al 12. En los versículos 8 y 9 dice, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados, aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Dónde pues está su sabiduría? En la primera parte se dirige específicamente a los falsos maestros de Israel. Ellos prefieren enseñar la palabra de Dios, ellos despliegan sabiduría, pero lo que enseñan es un engaño.
Y la acusación es que la ley de Jehová la han cambiado por mentira. Trataron de mostrar que son palabras que son inspiradas, pero son mentira. Por eso preguntan, ¿y qué sabiduría tienen? Cuando el hombre abandona la palabra de Dios, deja la verdadera sabiduría y quiere aferrarse a cualquier enseñanza que parece sabia y no lo es, porque ¿qué es el principio de la verdadera sabiduría? Proverbios 1:7. El principio de la verdadera sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el fundamento de toda verdadera enseñanza debe estar en la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ellas. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hoy muchas personas cambian la ley de Dios y colocan cosas que Dios nunca ha mandado. Otros aseveran que los mandatos divinos ya no se deben obedecer y toman caminos equivocados. Nuestra confianza debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Elena de White comenta: el predominio del pecado es alarmante. El mundo se está llenando de violencia como en los días de Noé. ¿Estaría el mundo en su actual condición si los que afirman que son el pueblo de Dios hubieran reverenciado y obedecido la ley del Señor? Lo que ha producido las condiciones que ahora existen es el rechazo de la verdad y el hecho de que el hombre no hace caso de los mandamientos de Dios. Falsos pastores invalidan la palabra de Dios. La decidida oposición de los pastores del rebaño a la ley de Dios revela que han rechazado la palabra del Señor y en lugar de ella han puesto sus propias palabras. En su interpretación de las Escrituras enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. En su apostasía de la verdad han fomentado la impiedad, diciendo: somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. A esto se aplican las palabras de Cristo a los fariseos Cristo dijo a estos maestros: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. La condición actual de nuestro mundo es precisamente la que el profeta anticipó que sería cerca de la terminación de la historia de la tierra. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1176-1177. En medio de la confusión, solo la palabra de Dios da certeza y claridad. Alumbra el sendero de los fieles hijos de Dios. En los versículos 10 y 11 hay una acusación fuerte contra los sacerdotes. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño y curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Es decir, estos maestros que deben discernir, como lo hacen las aves, el tiempo que estamos viviendo para migrar del pecado a la justicia, pues simplemente desvían la atención del pueblo y les dicen que paz, paz, y no hay paz. Las señales de los tiempos anuncian que el fin está cerca. Pero ¿cuántos estamos enseñando a otros el conocimiento de la salvación? ¿Cuántos de los muchos maestros que hay en el mundo nos están llevando a esa profunda reflexión? Versículo 12 de Jeremías capítulo 8, que es nuestro capítulo de estudio. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni saben lo que es la vergüenza. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Dios pregunta si se han avergonzado de hacer esto, y la respuesta es: no se han avergonzado en lo más mínimo. Es decir, estos dirigentes del pueblo no sintieron el más mínimo deseo de arrepentirse por su error, no sintieron vergüenza delante de Dios por engañar y por enseñar torpemente. Recordemos que el pecado imperdonable es el pecado por el cual no nos arrepentimos ni queremos abandonar. Nos aferramos a él y la paga del pecado es la muerte. Que ninguno de nosotros, amigos y hermanos, cometamos ese error. Por el contrario,
que Dios tome el poder de nuestro corazón y que Él pueda romper las cadenas que nos atan al pecado. En los versículos 13 al 17 se ve lo descabellado de su insensatez, que saben lo que va a pasar, saben por qué va a pasar, pero no quieren arrepentirse ni buscar al Señor. Por el contrario, se resignan a su destrucción. En el versículo 13 leeré en la traducción del lenguaje actual. Dios habla: una viña me daría uvas, una higuera me daría higos, pero ustedes no me dan nada. Por eso voy a quitarles todo lo que les había dado. Dios esperaba frutos de arrepentimiento, pero este pueblo no tiene interés en volver al Señor. El pueblo de Dios se había convertido en una vid degenerada y sin fruto, en una higuera estéril, en una rama marchita. Versículos 14 y 15. ¿Por qué me permanecemos sentados? Reuníos, entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas envenenadas, porque hemos pecado contra Jehová. Esperamos paz y no hubo nada bueno, día de curación y hubo turbación. El pueblo sabe que es un castigo directo de Dios por su pecado, pero no se arrepienten, no buscan la misericordia de Dios. Ellos creían que seguir un camino contrario a las instrucciones del Señor les iba a ir bien, pero lo que hicieron fue acelerar su destrucción. Y termina con la descripción de la llegada de los caballos y de las serpientes venenosas del norte. Su destrucción es inminente. Leamos los versículos 16 y 17. Desde Dan se oyó el resoplar de sus caballos y el sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra. Vinieron y devoraron la tierra y todo lo que en ella había, la ciudad y los que moraban en ella. Yo envío sobre vosotros serpientes, víboras contra las cuales no hay encantamiento y os morderán, dice Jehová. En forma dramática, el profeta describe la llegada del terrible invasor a la región del norte y el espanto consiguiente que habrá en Jerusalén y en toda Judá. El profeta empleó la figura de las serpientes que se usan para encantamientos para representar la naturaleza implacable del invasor. La furia del enemigo no podría ser apaciguada ni mitigada con ningún hechizo ni encantamiento. Y termina el capítulo 8 con la intervención de los protagonistas, versículos 18 al 22. Jeremías, Dios y el pueblo con palabras de lamento, versículos 18 y 19. A causa de mi intenso dolor, mi corazón desfallece. Se oye la voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Este es el lamento de Jeremías por su pueblo, el lamento del dolor por el castigo que viene. Llora Jeremías porque nuestro Dios nos ha abandonado, ya no está en Jerusalén. ¡Qué terrible situación! Está el templo donde se supone está la presencia del Señor. Están los sacerdotes que ofrecen sus ofrendas al Señor. Pero el Señor no está allí porque su pueblo le dio la espalda al Eterno. Se quedaron con la forma de religión, pero no con la adoración sincera. No quisieron servir al Señor. Ante el lamento del profeta, Dios responde, versículo 19, la última parte. Porque me hacen enojar los israelitas con sus dioses inútiles y extraños. En otras palabras, no soy yo el que los ha abandonado. Por el capricho son ustedes que me han dejado y se han ido tras los ídolos y dioses falsos. Entonces, que ellos los liberen de la destrucción, a ver si pueden. Entonces el pueblo responde, versículo 20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Este es el lamento del fracaso. Hay dos tiempos de cosechas y abril es la cosecha de los cereales y septiembre, que es el verano, la cosecha de las frutas, la uva. Pasó la cosecha de verano, pasó la última oportunidad. No hubo liberación, el castigo es inminente. Saben, mis hermanos, muy pronto llegará el último verano del mundo.
durante el cual se recogerá la cosecha final, y entonces el juicio divino vendrá sobre los que no quisieron escuchar la voz de Dios, y se levantará un lamento en la tierra ante la venida del Señor. Entonces el profeta termina con un lamento lleno de espanto por la destrucción de su pueblo. Versículos 21 y 22. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Abrumado estoy, el espanto se ha apoderado de mí. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo sanidad para la hija de mi pueblo? Jeremías estaba quebrantado porque conocía la completa ruina que aguardaba a su pueblo. Estaba cubierto de luto, estaba espantado ante el castigo que vendría. Entonces lanza la pregunta final que exige una respuesta. ¿No hay bálsamo para mi pueblo? ¿No hay un médico que lo sane? El bálsamo era una resina con propiedades curativas que se extrae de un arbolito que crece en la zona montañosa del Jordán. La respuesta es afirmativa. Sí hay bálsamo y sí hay médico para curar a su pueblo. Dios puede hacerlo. El Señor puede vendar las heridas. La falta de curación para el pueblo no se debe a una falta de remedio, sino que la nación se negaba a acudir al gran médico. El pueblo era insensible a su propia necesidad. Quizás era demasiado orgulloso para aceptar el remedio y pensaba que se podía curar a sí mismo. Llegaron quizás a amar la enfermedad y por eso no querían el médico salvador. Amigos, sí hay remedio para el pecado. El pecado puede ser enorme, pero es mucho más grande y poderoso el médico del alma. El problema es que el pueblo de Israel era demasiado orgulloso para buscar al médico divino. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? No porque el Señor no quisiera darle salud, sino porque ellos no lo quisieron beber. Hoy Dios te ofrece la solución. Hoy Dios te ofrece el camino de vida. Hoy está listo para salvarte. ¿Pero aceptas su medicina? ¿Dejarás que el médico divino te sane? Hoy, apreciados amigos y hermanos, Dios nos pide que vayamos a sembrar amor y esperanza en la vida de personas que sufren como consecuencia del pecado o la enfermedad. Que vayamos y demos esperanza a aquellos que están desalentados, que nuestras palabras sean un bálsamo de vida. Miren el siguiente comentario. Hay muchas personas que han perdido la esperanza. Devolverles la luz del sol. Muchos han perdido su valor. Habladles alegres palabras de aliento. Orad por ellos. Hay personas que necesitan el pan de vida. Leedles de la palabra de Dios. Muchos están afectados de una enfermedad del alma que ningún bálsamo humano puede alcanzar y que ningún médico puede curar. Orad por esas almas. Llevadlas a Jesús. Decidles que hay bálsamo en Galaad y que también allí hay médico. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 344. Rindamos entonces nuestra vida al Señor y llevemos a otros al conocimiento de la vida. Que el Señor te acompañe y te bendiga el día de hoy. Amén.